Nos sentamos para la... Dentro del ciclo de Caminando el Zen que hemos seguido durante este año, tocaba ahora la profundización en la práctica. ¿Qué significa esto de profundizar en la práctica? Yo he preferido en este Sasenkai, en esta charla, recordar diferentes versos que he utilizado a lo largo de estos años para simbolizar cuál es el camino que seguimos, y también para ver cómo transversalmente los diferentes maestros de diferentes tiempos y de diferentes culturas abordan el mismo centro del problema. Hay dos elementos que son importantes citar en este profundizar en nuestra vida de contemplativos. Uno es la salida del lugar común, la salida del esquema habitual. Y el segundo es la aceptación de la noche, del camino no transitado, de una forma diferente de vivir. Y voy a empezar por el texto que a veces me habéis oído comentar. De hecho, hay una charla dedicada a él en el canal de YouTube, que es el texto de Nagarjuna sobre venir a ser nadie. Voy a empezar dicho porque la primera parte del texto sintetiza cuál es la aventura humana, y luego seguiré con el texto de Juan de la Cruz sobre la noche oscura. Continuaré con el primer cuadro del Boyero y terminaré con un texto sufí. Y como veis, son textos muy familiares para todos vosotros, pero que centran profundamente cuál es la encrucijada vital del ser humano y nuestra propia encrucijada vital. El texto de Nagarjuna empezaba diciendo, os acordaréis: bloqueado por la confusión, he sobrevivido en busca de destino, a través de actos impulsivos. Consciente de mí mismo, me encuentro en situaciones donde la personalidad se desarrolla y el mundo impacta mi alma sensible. El ser humano está bloqueado por la confusión, dicen los maestros, está dormido. Adquirimos un estado de conciencia, cada uno de nosotros a lo largo de nuestro crecimiento personal, conciencia de uno mismo, conciencia de creer ser un ser separado, limitado e insuficiente,
que necesita completar su existencia, y por eso habla de la sobrevivencia del linaje humano en busca de un destino, un significado, un esquema de vida, una interpretación de la existencia, un plan vital. Todos nosotros, antes o después, a lo largo de nuestra historia, nos hemos movido con el tema del plan vital, de qué hacer, qué proyecto de vida he de seguir, cómo he de desarrollar mi vida. Y esto lo hago desde el primer momento en el cual soy consciente de mí mismo. Y, como diría Corbí, me muevo en función de deseos y necesidades. Me considero limitado e intento completar mi vida con amores, con otros seres, con otras cosas, con roles vitales. Y desarrollo una personalidad, un personaje. Y este personaje, que no es uno, sino son muchos personajes, manifiestan una interpretación vital en la que creo que a través de ella me realizaré. Culminaré un esquema vital, culminaré un destino. Haré una interpretación de la existencia. Llegaré a algún sitio en donde estaré más completado. Este es el esquema que sigo. Y en este esquema mi experiencia, esto es el mundo, impacta, me afecta, impacta mi alma sensible, dice el texto del poeta. Va condicionando ese destino que yo me interpreto. Y así vivo durante un largo proceso de esquema de búsqueda, y a veces me pilla la muerte en medio de esto. He de interpretar mi vida como un continuo donde yo permanezco, como una dinámica que puedo controlar racionalmente, como un esquema en donde me justifico y me legitimo. Y ahí es donde meto también mis valores, meto mi ideología, mi capacidad de entender la existencia y también mi propia metafísica. Y en eso me ando, en eso me muevo, a unos niveles u a otros de mi existencia. Pero entonces empiezo a meditar en esta cosa sin sentido que hemos hecho durante hora y media, en el cual me mantengo en silencio y hago quietud, y hago una contradicción. Todo el esquema anterior de Nagarjuna está basado en tener una interpretación, tener un plan, actuar, interpretar, generar un personaje. Sin embargo, en la meditación deshago, espero que así sea, ese personaje y no genere otro. El personaje del meditante que ha encontrado la alternativa, sino que simplemente deshago, limpio, suelto y me quedo en quietud, no justificando mi existencia en función de, sino simplemente siendo. Esa manifestación de la presencia de lo que está aquí, del que está aquí,
es una salida del esquema anterior. Esa salida, quien mejor la ha interpretado de una forma sintética es Juan de la Cruz. Nagárdjuna, siglo I o II de nuestra era, Juan de la Cruz, siglo XVI, un salto. Y en ese verso que tantas veces hemos repetido y que tantas veces hemos de volver, en la primera estrofa dice: en una noche oscura, con ansias de amores, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Y me quiero detener en esa estrofa porque hay tres momentos en esa salida, en ese salto que damos en la encrucijada de nuestra vida, desde el ser racional, controlador, en búsqueda, que tiene un destino y que se mueve en función de pulsiones, de actos volitivos en búsqueda de la solución de los deseos y necesidades, a aceptar la noche oscura. Pero antes de ello, mi casa ha de estar sosegada. ¿Cuál es mi casa y de dónde salgo y a dónde voy? Mi casa es la existencia egoica que he generado. Si esa existencia de ese ser mental con idea de conciencia de uno mismo no está estructurada, no está en paz, sino que esta salida es un rechazo, una negación, una contradicción de la existencia, entraremos en un esquema difícil. Por lo tanto, primero hemos de construir ese ego sano para luego deconstruirlo. Porque de lo primero que aparece en esa noche hacia la cual nos metemos es las heridas, las pérdidas, los elementos rotos. No me cansaré de repetirlo. Muchos de vosotros habéis venido a Doxan o a orientación y allí aparece continuamente, como decía una de vosotros, el llanto sin saber por qué, la sensación de que está todo oscuro, de que hay algo no resuelto. Por eso ese algo no resuelto ha de ser resuelto mientras salgo a la noche y antes de salir a la noche. Si estás sufriendo por un desequilibrio, por una falta de centramiento y de sosiego, has de resolver eso, en primer lugar. Porque la salida a la intemperie exige una estructura serena de la existencia. Por lo tanto, mi casa sosegada. Segundo elemento, ¿de dónde salgo y hacia dónde voy? Salgo de una interpretación cerrada, egoica, de un ser que camina y que utiliza lo otro, utiliza el objeto, utiliza los seres en función de resolver esa limitación, a aceptar romper con ese esquema. Y cuando rompo con ese esquema, entro en el no saber, entro en la noche oscura, entro en no entender por dónde voy.
Ahí, Kakwan, en el primer cuadro del Boyero, siglo XI, del Chan en China, Kakwan, discípulo de Yosu, de la escuela de Yosu, recoge el verso del Tao, del camino espiritual, y vuelve a expresar ese de salir de la forma siguiente: en los prados de este mundo me abro camino constantemente entre los altos pastizales en búsqueda del buey. Sigo ríos sin nombre, perdido en caminos impenetrables de lejanas montañas. Por lo tanto, hay una necesidad de renunciar a encontrar un mundo alternativo que se explica por sí mismo y que contrapongo con el mundo anterior porque es mejor, sino he de aceptar caer en pérdida. He de aceptar que cuando entro en este silencio, en esta oscuridad, no sé el nombre del camino que sigo. No sé ya si esa referencia que yo tenía tan clara de un Dios externo que me guiaba, una religión que me creaba el marco, un esquema de salvación que me prefiguraba como ser insuficiente criatura que a través de mis actos buenos llegaré a encontrar un premio, todo eso se me desparrama y entro en un esquema donde puedo poner en peligro mi propia estructura mental, porque se me dice que he de dejar de controlar, he de aceptar, como dice Nagarjuna, romper con mis apegos, romper con mis rutinas, con mi esquema vital tradicional, con la estructura de referencias en mi familia, en mi trabajo, en mi sociedad. Romper con este ansia de tener o de evitar. Romper con el esquema de apego a la sensualidad, a las opiniones, a las reglas y a los seres. Porque apegarse, dice, es insistir en ser alguien. Apegarse, o sea, mantener el esquema de la ansia, de la interpretación del personaje que tanto me ha costado crear y que yo me creo y que hago a otros, intento hacer que otros lo crean también, es insistir en ser alguien, en ser ese alguien que tiene nombre, que es interpretado, que es querido, respetado, conocido, o que está en lucha para ser querido, respetado, conocido. Si no tengo eso, ¿qué tengo? Me quedo a oscuras. Y ahí surge la frase de Nagarjuna que nos atraviesa. No apegarse es ser libre para ser nadie. Por lo tanto, nuestro camino implica renunciar a ese esquema de deseos y necesidades, a esa dinámica de que algo me falta y algo de buscar, y convertir mi vida en un ir despojando esencialmente mi existencia en un venir a ser nadie. Y eso puede suena como un mecanismo de autodestrucción.
Sin embargo, ahí hay otra nota del poeta de Ávila, de Juan. En amores inflamada. Salí en amores inflamada. Hay un motor interior, un anhelo del corazón que me lleva a decir que ese esquema de interpretación de la existencia sobre la base de un destino egoico, individual, que busca y que utiliza y que manipula a los demás y que controla, en el fondo es una prisión. Aceptar ser libre, liberarse de esa prisión, solamente es a través de seguir ese anhelo de amores inflamada. Y sin grandes aspavientos, sin grandes esquemas, salí sin ser notada, sin que se note en mi esquema vital, salí sin ser notada a la aventura, en la noche. Pero llama la atención el Cacuán cuando dice: mi fuerza flaquea y mi vitalidad se agota, no puedo encontrar al buey. Es que he salido en búsqueda de algo alternativo. Intento buscar esa iluminación, ese estado de conciencia diferente, ese esquema en el cual tenga un personaje a otro nivel. Y en el comentario de Cacuán dice: el buey nunca se ha perdido. ¿Qué necesidad hay de buscar? Solo a causa de la separación de mi verdadera naturaleza, la separación de mí mismo, de quien realmente soy, fracaso en encontrarlo. En la turbación de mis sentidos pierdo incluso mi camino. Lejos de mi hogar, veo muchas encrucijadas. Mi hogar es ese esquema anterior, ese espacio seguro en el cual fui acogido como niño pequeño en el marco de una religión, de una ideología, de una familia, de una tribu, de una interpretación, de un esquema donde me sentía seguro. Veo muchas encrucijadas, pero desconozco el verdadero sendero que me lleve a mi casa. Me enzarzo y me confundo. Entonces, tiendo a volver porque me angustio a volver a ese alguien una y otra vez. Lo intento remodelar, intento que sea tolerante, que sea más plástico, más condicionado. Pero en esos actos impulsivos, el propio Nagarjuna me llama tonto. Los sabios ven las cosas tal como son. Luego, esa salida es desde una interpretación de la realidad a vivir la realidad directamente. ¿Qué hago en mi meditación? Ser aquí, en este momento, sin interpretación, sin justificación. Y el poeta sufí, no he encontrado el nombre de la persona, quizás en el año 1200, provoca un verso profundamente radical que hace eco de esto que estamos hablando. No me reconozco a mí mismo.
No soy cristiano, ni judío, ni mago, ni musulmán. No soy del este ni del oeste, ni de la tierra ni del mar. No soy de la mina de la naturaleza, ni de los cielos giratorios. No soy del empíreo de la órbita celeste, de los cielos, ni del polvo, ni de la existencia, ni de la entidad. No soy del reino de Irak, ni del país de Jurasán. No soy de este mundo, ni del próximo, ni del paraíso, ni del infierno. No soy de Adán, ni de Eva, ni del Edén, ni de Ridwan. Esto es, del ángel del que habla en el Corán, que guarda la puerta del cielo, del paraíso. Mi lugar es un sin lugar. Mi señal es la sin señal. ¿Cómo conecta con Nagarjuna? No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del amado. He desechado la dualidad, he visto que los dos mundos son uno. Uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo. Estoy embriagado de la copa del amor. ¿De qué amado y de qué amor habla ahí? El amado de mi alma es la realidad que se expresa en cada momento. Es esto que está aquí y que mi confusión, mi estado durmiente me impide ver. Es cada acontecimiento como oportunidad de comunión. Es el salto de los límites y fronteras. Mi casa es un lugar donde no me pertenezco. Dejo esa casa segura, ese esquema en el cual me he legitimado y me justifico, en el cual intento establecer mi propio reino menor, desde el cual controlar a los seres, a la existencia, a la interpretación, y que quiero que permanezca, y que invento un mito de permanencia individual tras mi muerte, para así quedar tranquilo y justificar. Sin embargo, los poetas y los profetas y los maestros y los patriarcas de todos los tiempos nos dicen: libérate, libérate y acepta venir a ser nadie, porque siendo nadie, el propio poeta de Ávila decía, lo eres todo. Pero solamente desde el despojamiento de ese personaje que tienes, has de poder ser uno con todo lo que existe. Como esta tarde comentaremos, dejarás de ser ola para venir a ser océano. Cuando la confusión se aquieta, cuando en medio de la meditación simplemente estás aquí, la práctica interior hace que los impulsos depredatorios de querer ser, de querer tener, de desear y de poseer también cesen. Y al parar estos impulsos, al parar este esquema, también ese destino no sucede, se desparrama y vienes a ser comunión y la angustia se apaga. Así termina el verso de Nagarjuna. Pues en este planteamiento transversal de los diferentes autores que cuando entran en este camino no transitado, en estos lugares sin nombre,
en estas lejanas montañas no se reconocen a sí mismos y deja de existir ese nombre que he de poner a todas las cosas por así poder interpretarlas como buenas o malas, como útiles o inútiles, como poseedores mías o no mías. Volveré a encontrar entonces el verdadero sendero que me lleva a mi casa. ¿Y cuál es esa mi casa? Decía Eckhart, aquella que estaba cuando tú no estabas, cuando ese ser, ese personaje no estaba. Y el anhelo de mi alma me impulsa y me lleva en ese sentido. Espero pues, queridos, queridas, que este comentario, que no es nuevo para vosotros, porque muchas veces lo hemos interpretado de diferentes formas, pero que atraviesa los tiempos, atraviesa los patriarcas y los sabios, y nos dice, párate, pon en tela de juicio, pon el interrogante fundamental en ese esquema controlador de tu vida y acepta, sin que se note, salir de ese esquema. Acepta la noche y acepta estar perdido, porque posiblemente ahí encontrarás lo que siempre estuvo ahí. Para eso hay que entrar en pérdida. Seguimos meditando. Quinin.